Buenas tardes a todas las personas que están participando en el ciclo Pensar mi ley, organizado por el Instituto de Iberoamérica, bajo la coordinación del profesor Mauro Greco. Esta tarde tenemos como invitados a la profesora Mariana Heredia, que es especialista en Sociología de las Élites y Sociología Histórica de la Argentina reciente. Ella es doctora por la École de Estudios de Ciencias Sociales, es investigadora nacional del CONICET en Argentina. Trabaja en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, donde también se desempeña como docente en grado y posgrado. Además, es directora de la maestría en Sociología Económica y profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Andrés. Ha publicado numerosos trabajos en revistas nacionales y extranjeras y libros como eh, Cuando los economistas alcanzan el poder o El 99% contra el 1%, ¿no? Ambos publicados por Siglo XXI Editores. También nos acompaña el profesor Lucas Poy, que es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como profesor en la British Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos. Antes trabajó como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y como investigador con ICET también. Su ámbito de especialización es la historia de la clase obrera y de las izquierdas en Argentina a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, así como la historia internacional de la socialdemocracia en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial. Temas sobre los que ha publicado 2 libros y varias decenas de artículos en revistas especializadas. Forma parte del comité editorial de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y de la Izquierda y de la revista latinoamericana del Trabajo y Trabajadores y El Rey Desnudo. Asimismo, integra el comité asesor del Journal of Labor and Society y es corresponsal editor del International Review of Social History. Yo soy Francisco Sánchez, dirijo el Instituto de Iberoamérica y seré el anfitrión de esta reunión. Pues nada, una vez más les doy las gracias a todas las personas implicadas en este evento y me gustaría comenzar con la profesora Heredia para que después intervenga el profesor Lucas Julio. Gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias a la Universidad de Salamanca, Francisco Sánchez, a Mauro Greco por esta invitación a reflexionar muy sobre caliente, porque el fenómeno Javier Milei es todavía reciente, nos sigue desconcertando y abriendo nuevos interrogantes. Bueno, y parte de la tarea de las ciencias sociales, de la historia, me resulta muy grato compartir este espacio con Lucas Poy, y de la sociología, que es la disciplina que yo cultivo, es tratar de movilizar el conocimiento que se ha ido acumulando para echar algo de inteligibilidad en esas coyunturas que nos sorprenden. Entonces, uno podría comenzar por decir, bueno, qué del fenómeno Javier Milei da cuenta de largos procesos sociales globales y locales, ¿no? Javier Milei comparte con otras nuevas derechas que se están generando y expandiendo en el mundo, una convergencia de procesos que las fortalecen, ¿no? Por un lado, creo yo, no hay que soslayar esta larga frustración que ha acompañado este último ciclo del capitalismo, donde ya casi podemos documentar 50 años de crecimiento errático, inestabilidad, pero en casi todo Occidente, de profundización de las desigualdades sociales y de los niveles de privación, al menos en los países latinoamericanos y en Occidente, tal vez en América Latina con el breve interregnio que supuso el boom de los commodities y los gobiernos de centroizquierda, pero en todo caso que no modificaron de manera eh, sustantiva ni irreversible las largas y persistentes desigualdades que caracterizaban a la región y que en la Argentina se vienen profundizando desde la década de los 70. Por otro lado, un malestar que también se observa en distintas naciones frente a la emergencia de los reclamos de distintas minorías y también del movimiento feminista, que logró desplazar la atención pública y parte de la acción estatal de los derechos socioeconómicos al reconocimiento, a la expansión de ciertos derechos, y que generó bastante malestar en parte de la población. Y un elemento más reciente, pero no por eso menos importante, que es la emergencia de las redes sociales como nuevas formas de comunicación
integración y de agregación política que, como documentan distintos estudios, han generado una gran segmentación, por lo pronto, de las audiencias y luego también de los electorados que se reconocen en grupos cada vez más homogéneos y que además descreen de cualquier proposición de pretensión universal que cuestione, ¿no? Los sentimientos y las preferencias de esos subgrupos. Y un elemento que creo que tampoco es menor, que es el trauma que ha dejado la pandemia y las políticas sanitarias que intentaron evitar que se expandieran los contagios y que también ha sido un caldo de cultivo para muchos malestares que hoy en distintas partes del mundo se están evidenciando con la emergencia de un conjunto de movimientos con bastante poca organización institucional, pero con gran activismo en las redes, que ha logrado hacer la gran tarea que hace la movilización política, que es, por un lado, generar rebeldía, insatisfacción con el mundo tal y como se presenta, por otro lado, movilizar en esa insatisfacción un conjunto de resentimientos, de frustraciones, y tratar de canalizarlos en pos de alguna esperanza o algún horizonte superador, ¿no? Eso que no está logrando hacer, seguramente después Lucas lo profundizará, pero que no están logrando hacer las izquierdas, lo está logrando hacer la derecha y muy particularmente la derecha más extrema en el mundo y en América Latina. Hay estos fenómenos que se dan en Argentina, como se dan también en Europa o en otras partes de América Latina. Hay que sumarles otros que son más singulares de la Argentina, que le dan una coloratura específica al fenómeno Javier Milei, uno de los cuales es una larga estanflación, ¿no? La Argentina no crece hace prácticamente 10 años y la inflación, que fue inicialmente moderada tras el abandono de la ley de convertibilidad, empezó a espiralarse hasta llegar a más de 200% en el último año, y eso se combina además con una diversidad de dispositivos sociales de contención, pero que no están logrando evitar que más de la mitad de la población hoy esté sumida en la pobreza, ¿no? Entonces está esta situación socioeconómica particularmente delicada en la Argentina. Hay también un desgaste importante de la coalición peronista, de centroizquierda, que además ha hecho campaña y ha cimentado su legitimidad en nombre de la justicia social, en nombre de la distribución, y que no obstante lo cual ha estado muy fragmentada en el último gobierno y ha estado muy particularmente incapacitada o en todo caso dificultada para cumplir con algunos objetivos básicos de gestión, como podía ser moderar la inflación o moderar las privaciones. Y por último, creo un fenómeno que está menos subrayado, pero que es tanto o más importante que el anterior, que es el desprestigio de la centro-derecha en la Argentina. Por un lado, por la gran fragmentación que acompañó todo el proceso de campaña, por otro lado, porque su principal candidato era visto como demasiado moderado en un contexto de crispación de las pasiones. En todo caso, lo que se ha desmoronado es la alianza entre el Partido PRO y el Partido Radical, ¿no? Y electoralmente la dificultad que ha tenido la centroderecha de capitalizar la debilidad del oficialismo, que era tal vez más previsible. En este escenario se llegó al balotaje. Se suele decir que Javier Milei ganó por el 56%, pero hay que subrayar que eso fue en un balotaje, digamos, ¿no? En el cual los electores se ven obligados a optar entre dos opciones, en este caso bastante distintas. Lo que hay que subrayar es que entre esas opciones la centro-derecha argentina plantea una singularidad en relación con las otras derechas a las que nos referíamos. Por un lado, comparte con ellas un discurso más bien que enfatiza la necesidad de que el Estado fortalezca sus fuerzas represivas, ¿no? Y que combata el delito, que combata eh, la violencia, sobre todo en los sectores populares, que en América Latina es realmente acuciante. Por otro lado, confluye también con esas otras derechas en un discurso de género bastante conservador, que es notable cómo se observa sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? El electorado de 18 a 25 años, 18 a 30 años, entre varones es un gran predictor de preferencias por el Partido de la Libertad Avanza, pero un componente que sí singulariza a esta extrema derecha en relación con otras, que es
anarcocapitalista, es decir, que en lugar de plantearse una protección de los trabajadores o de los argentinos frente a las amenazas que supone el capitalismo, la competencia global, como sí han hecho las derechas europeas o incluso Trump en los Estados Unidos, la idea de Milei es, en cambio, disminuir las protecciones, ¿no? Disminuir los impuestos, terminar de eliminar las protecciones laborales y en ese sentido insertar a la Argentina en un contexto de liberalización económica como nunca lo ha hecho. Entonces, ¿qué hay de nuevo y qué hay de viejo en este liderazgo que gobierna la Argentina desde fines del 2023? Por un lado, comparte Milei con otros presidentes su liderazgo refundacional, esta idea de que él viene a revertir un pasado de decadencia y que a través de su voluntad, de su convicción, va a lograr que la Argentina abrace el destino de grandeza al que está llamado, ¿no? Eso ha sido, digamos, un discurso, ¿no? Recurrente y una forma de construir poder que no tiene demasiado de nuevo en el siglo XX y XXI de la Argentina. Por otro lado, también el respaldo de un equipo económico que justifica medidas de ajuste o antipopulares por la necesidad de que el país se normalice y que tenga un capitalismo racional o normalizado, algo que ocurre en la Argentina prácticamente desde la década de los 50 en adelante y claramente con el ascenso de los economistas desde la dictadura de 1976 hasta hoy. Lo que es notable es que hay algo de viejo también en Milei, pero que resulta particularmente anacrónico, que son sus alineamientos geopolíticos, ¿no? En un contexto donde la Argentina tiene como principales socios comerciales a Brasil o a China, donde América Latina puede beneficiarse de esta nueva bipolaridad para jugar entre dos o varias grandes potencias, el alineamiento de Milei con los Estados Unidos es realmente muy claro y sobre todo lo es su alineamiento con Israel en este contexto de crisis agravada en Medio Oriente. Lo que hay de nuevo es a la vez como una tensión, digamos, una extremización, una polarización del discurso liberal económico eh, que no se había dado ni siquiera en los 90, ¿no? Por un lado, en los 90, cuando se dieron las reformas de mercado, fueron adoptadas por un gobierno peronista que se respaldaba en la experiencia hiperinflacionaria, en todo un mundo que confiaba en que el consenso de Washington para América Latina iba a lograr que llegaran aquí las mieles del capitalismo y la civilización. Plantear esto en 1924, de 2024 es bastante más problemático, pero Javier Milei lo hace de una manera mucho más profunda y mucho más ideológica. Ahí donde con anterioridad el liberalismo económico planteaba la necesidad de un ajuste para eliminar la inflación o para establecer reglas de juego más claras. Javier Milei se ha ensañado con los derechos laborales o con la educación pública como elementos que asocia al colectivismo, al adoctrinamiento, ¿no? Al comunismo, y que merecen por sí mismos ser eliminados, no como un medio para alcanzar un fin superador. Del mismo modo que también se ha ensañado con las instituciones públicas, en particular con el periodismo, con la ciencia, y ahora también con la justicia, digamos, con el nombramiento o en todo caso la nominación de uno de los personajes judiciales más cuestionados como posible miembro de la Corte Suprema. Entonces diría, eso es una novedad, ¿no? El cuestionamiento profundo e ideológico de las instituciones públicas y de bienestar. Y otra de las novedades para la joven democracia argentina es que por primera vez desde 1983 se reivindica, sobre todo la vicepresidenta, pero también el presidente, el rol de las Fuerzas Armadas y su acción durante los años de plomo, en particular el terrorismo de Estado. ¿Cuánto estamos frente a la emergencia de una nueva coalición de apoyo? ¿Cuánto estamos frente a un liderazgo aluvional y débil? Y con esto cierro porque ya se están redondeando casi mis 20 minutos. Todavía no podemos saberlo. Sabemos cuáles son las fortalezas y las debilidades del presidente. Sabemos que entre sus debilidades está no contar con poder institucional propio. Tiene apenas 7 de 72 senadores, 37 de 250 y pico de diputados, no gobierna ninguna provincia,
digamos, no tiene un partido articulado que lo respalde. Entonces, bueno, ¿cuánto puede seguir confiando en la adhesión a su liderazgo, en el escándalo que provocan sus distintas actuaciones, en la anuencia, diría yo, de todas las dirigencias opositoras que están esperando a ver lo que creen que va a ser el factor determinante, que es el derrotero de la política económica de este gobierno, para poder entonces salir a tomar la palabra y hacerse eco de una diversidad de malestares que se observan hoy en la sociedad argentina, ¿no? O la situación en la que estamos es la de un repliegue de los dirigentes opositores, la de una creciente manifestación pública a través de paros y de movilizaciones de los trabajadores, los universitarios, los científicos, y la amenaza de que esta polarización desemboque o en un desplome, ¿no? Que dé lugar a un otro péndulo de esta grieta, o a la consolidación de una coalición que en pos de aceptar éxitos económicos acepte también la renuncia de ciertos otros objetivos institucionales, políticos o sociales que también están en este momento tensionados o amenazados por la política económica e ideológica, diría yo, del gobierno. Esas serían como algunas grandes pinceladas como para empezar la conversación. Muchas gracias, Mariana. Em, por favor, continuamos con el profesor Poi. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación al Instituto de Iberoamérica de Salamanca, a Mauro Greco, a Francisco Sánchez. Muy contento de estar acá, de la invitación. En realidad no estoy muy contento de estar hablando de esto, como creo que nadie lo está. O sea, ojalá hubiéramos estado haciendo un ciclo hablando de otras cosas, hubiera sido más placentero. Lo que sí estoy contento es de hablar en español, porque no me pasa muy seguido. Y bueno, me hace bien. El tema que nos reúne, a ver, un montón de temas para discutir sobre Milei, casi que no es posible hablar entre argentinos y argentinas o entre personas que estén interesadas por argentinos, por Argentina y no hablar de Milei todo el tiempo, por motivos obvios. El tema que nos compete particularmente es la cuestión del uso o el abuso, ¿no? De la historia, de la referencia de la historia en Milei. Creo que es un tema muy importante. Comienzo con un comentario personal. Tuve que dar me invitaron también a hacer una charla acá en Amsterdam sobre este tema hace unas semanas, y yo lo había preparado diciendo algunas cosas, y en el medio pasó lo del 24 de marzo, los videos, el video que sacó Casa Rosada, y bueno, cambió un poco el eje, ¿no? Y quería empezar por eso porque creo que si hablamos de los usos de la historia o los abusos de la historia por parte de Milei, creo que el tema más crucial y tema sobre el que no voy a hablar, no preparé algo a hablar, no es mi campo de especialidad, pero seguro va a surgir de la conversación, es la historia más reciente. Es decir, creo que eso ha tomado una envergadura muy notable en las últimas semanas, último mes. Me refiero particularmente a una relectura, por decirlo de algún modo, de la dictadura y demás, eh, que ataca de plano muchos de los sentidos comunes, no quiero decir acuerdos básicos, pero sí cierto sentido común histórico que se había forjado, no sin conflicto, por supuesto, y no sin luchas, de los últimos 40 años. La atacó muy frontalmente, casi más que una teoría de los dos demonios. ¿Sí? Salieron directamente a una perspectiva que directamente ponía toda la carga en acusar a lo que llamaron la subversión, el propio video, etc. Eh, Creo que eso es uno de los grandes temas hoy, es lo que ha motivado también una carta que firmaron muchísimos historiadores e historiadoras sobre los usos de la historia en Milei, que creo que es muy atinado esa reacción y creo que está creando mucha consternación entre la comunidad de colegas. Ese es un eje, ¿no? Un eje de los usos de la historia de Milei, que coincido mucho con lo que dijo Mariana, quizá es más la mochila que trae Victoria Villarroel incluso que la propia mochila que traía, o el bagaje, si lo podemos llamar de una manera, que traía Javier Milei. El que traía Javier Milei, más claramente, y sobre el que hablé en la otra charla, y sobre el que quería hablar un poco, toca un poco más mi campo de experticia, es algo que apela a otro momento de la historia argentina, pero que significativamente Milei hace referencia permanentemente, que es el periodo que podemos llamar el orden conservador, o que va de la organización nacional, que en cualquier caso sería el periodo anterior a la ley Saspeña o anterior a la asociación de Hipólito Yrigoyen de 1916, es decir, el periodo de los años
80 o 60 del siglo XIX hasta 1912-1916. Ese periodo parece ser el campo preferido, o parecía ser al menos el campo preferido de los usos de Milei de la historia, porque Milei significativamente una y otra vez hacía referencia a, lo dijo en el discurso inaugural, dijo varias veces que Argentina era una potencia mundial, que era la primera potencia del PBI per cápita del mundo, cosas que dijo que son incorrectas, es decir, que han salido chequeos, de decir, bueno, eso no es correcto, etcétera. Pero esa idea es muy fuerte, la idea de que Argentina tuvo un periodo dorado, un periodo de ser una potencia mundial, y que ha perdido, y un momento al que hay que volver. Creo que ese es quizá el uso de la historia del que Javier Milei venía sintiéndose más cómodo, venía usando en forma más habitual, incluso en la campaña, eh, y al cual me quiero referir en esta intervención para luego seguir charlando. Por supuesto, como todo, eso toca una fibra, como lo dijo bien Mariana, toca una fibra muy significativa, que es la idea, varias fibras toca. Una es una idea que efectivamente, eh, casi cualquier análisis que uno mire histórico, efectivamente Argentina parece estar mucho peor que hace 120 años, lo cual es peculiar. Es decir, quizás los argentinos y argentinas estamos acostumbrados a eso, pero no son tanto los países en los cuales es obvio decir que estamos peor que hace 100 años. La gente igual se queja, ¿no? De cosas, pero si estamos peor que 100 años, la gente dice, sí, pero bueno, igual me quejo. La idea de que estás peor que hace 100 años, más allá de que sea verdad o no, evidentemente toca una fibra, esta idea decadentista de la historia nacional, y que habría una decadencia, eh, toca una fibra, y además toca otra fibra muy argentina, como dijo la Versuit Vergarabat, dijo, del éxtasis a la agonía oscila nuestro historial, la idea de que o somos lo mejor o somos lo peor. Lo que nos cuesta, al parecer, es estar en el medio, que es más o menos donde estamos. En general, Argentina es un país mediano en el mundo, básicamente uno mira cualquier tabla. Eso suele parecer que cuesta, el estereotipo al menos de la argentinidad, y seguramente de lo que creen, quizá correctamente, muchos amigos y amigas latinoamericanas de nosotros. Y bueno, eso también toca otra fibra, la idea de que éramos una potencia. En una charla que di acá, alguien me dijo, pero ¿por qué tienen tantas ganas de haber sido una potencia? ¿Por qué quieren haber sido una potencia? Y eso toca también una fibra interesante. Quizás es una pregunta que no hubiera surgido en una charla en Argentina. Y bueno, y esto evidentemente también dialoga con Make America Great Again de Donald Trump, esa idea de fuimos grandes, hay que volver a ser grandes, ¿no es cierto? Esa idea. Eh, Yo lo había preparado con los mismos términos, Mariana los usó. ¿Qué hay de nuevo y qué hay de viejo? Había preparado la misma idea, la tengo acá anotada. Porque esto no es nuevo, esta reivindicación del periodo 1860-1912 no es nuevo. De hecho, me animo a decir, primero empiezo con lo que hay de viejo. Lo que hay de viejo es muchísimo. La historia argentina casi como tal, si uno piensa que la historiografía me refiero, que la fundó Mitre, que era un actor de esto, y bueno, es reivindicar ese periodo, ¿no? La historia patria, la historia heroica, bueno, termina el rosismo y ahí empieza la organización nacional, un periodo reivindicado, básicamente, vamos a decir, eh, en la historiografía clásica. Así se forjó la historiografía argentina, reivindicando esa etapa, no la anterior una época de caos, de crisis, de guerras civiles, de dictaduras, etcétera, y luego vino la organización nacional. Eh, Luego vino el revisionismo histórico, estoy resumiendo muchísimo, que obviamente casi que atacó eso. Lo que me interesa quizá para puntualizar más para la discusión después es que la nueva ortodoxia, o algún modo de la nueva ortodoxia que se gestó después de la caída de la dictadura, lo que a veces se suele llamar los modernos, la historiografía de los años 80, no volvió al mitrismo en ese sentido, sino que puso quizás cierta reivindicación en otros momentos. Más bien, un claro eje en la época del alfonsinismo y demás de una reivindicación era el irigoyenismo, no tanto volver al rosquismo. Si uno lee trabajo de los 80, un cierto, en todo caso, parafraseando a Vargas Llosa, que dice, cuando se jodió el Perú, cuando se jodió la Argentina, en todo caso será con el peronismo, en todo caso, pero no la ley Sespenia, es decir, esa idea es muy de Milei. Pero sigue habiendo algo de viejo. Lo de Milei tampoco es tan original, porque incluso en los últimos 20, 30 años uno podía leer entre historiadores o historiadoras, quizá resuena mucho a las ideas de Cortés Conde, por ejemplo. Esa reivindicación de esa etapa, o de Carlos Díaz Alejandro, un historiador económico que escribió mucho sobre Argentina. Es decir, ha habido siempre una corriente historiográfica argentina de reivindicar esa etapa en lo económico, en lo político no tanto, ¿no? Obviamente. Incluso recientemente, en los últimos años, Roy Ora ha escrito bastantes artículos sobre
el rol de la situación de los trabajadores y las izquierdas en la época del orden conservador, que abreva en esa tradición también, la tradición, para mí, cortescondiana. En eso tampoco es tan original de Milei. Y sin embargo, Milei tiene algunas originalidades, que son quizás las que son interesantes también para la polémica. Una es este énfasis por Alberdi. Le puso ley bases. Yo creo que si alguien lee el diario, el dicho ese de que te vas 15 días a Argentina y no entendés nada, te vas 15 años y todo sigue igual. Pero abrís el diario de Argentina y habla de la ley bases, bases, bases. ¿De qué habla? Imagínate, te habías dormido 2 meses antes, y le puso el nombre del libro de Alberdi a la ley que mandó, esta ley ómnibus, que fracasó y la quiere mandar de vuelta. Y se instaló la ley ómnibus a la ley bases por el libro de Alberdi, el libro de 1850. Esa obsesión por Alberdi tiene algo de original, yo creo, tiene algo de original en Milei. Y algo más voy a decir sobre eso después. Creo que también hay un eje en Milei que él busca, digamos, conectar con su formación. ¿Cuál es el panteón de Milei? Bueno, von Mises, Hayek y Alberdi. ¿Sí? Es peculiar, es peculiar. Tiene él le trata de dar un sentido, pero es un énfasis en la economía de esa época también. Es decir, él no sale a reivindicar el fraude, hasta ahora, al menos. Sale a reivindicar lo que al parecer habría sido una época gloriosa en lo económico. Y acá viene, bueno, para cerrar mi intervención y abrir el debate, algunas cosas que yo creo que arman un poco para la crítica y para la discusión con esto. Primero, algo sobre Alberdi. Lo de Alberdi es curioso porque Alberdi es una figura compleja en la historiografía argentina. Alberdi es una figura que el mitrismo siempre tuvo muchos problemas con él. Es decir, no es una afinidad electiva tan sencilla para el mitrismo. El mitrismo siempre fue muy opositor. Recuerden que Alberdi se alineó con la Confederación en contra de Buenos Aires y se convirtió en un paria para el periodo posterior. Si bien escribió bases, después siempre fue una figura secundaria. No le perdonaron ese alineamiento con Urquiza. Incluso Alberdi ha sido reivindicado por un historiador marxista como Milcías Peña. En unos libros muy clásicos, Milcías Peña es una reivindicación abierta a Alberdi, diciendo que es un pensador que quiso desarrollar el capitalismo argentino y que lo que pasó después no puede atribuirse a las ideas de Alberdi, sino que es lo contrario a lo que quería Alberdi. Esa es la idea de Milcías Peña, que escribió esto en los años 60. Es una figura interesante, compleja y muy lejana de la simplificación que hace Milei. Incluso sectores del revisionismo reivindicaron cosas de Alberdi por las cosas que escribió sobre la guerra del Paraguay. Si uno lee el libro de Eduardo Luis Duhalde sobre la guerra del Paraguay, reivindica muchas cosas de Alberdi, porque Alberdi escribía ferozmente contra Mitre en esos años. Segundo elemento para mí, para una crítica contra los mileístas, aunque después de decir algo al final, no sé si se puede discutir mucho con mileístas, pero esta idea del rol del Estado, por él reivindica este periodo como un periodo que era potencia porque había poco Estado. Eso no se sostiene bajo ningún punto de vista. Primero porque compara cosas que son incomparables. Dice, bueno, en esa época el Estado era chico. Sí, el Estado era chico en todos lados en esa época. No había jubilaciones ni siquiera en esa época. No había un aparato de funcionarios de la misma envergadura. En ningún lugar había eso. O sea, son comparaciones que no se sostienen. Lo mismo cuando dice Argentina estaba 10 en la tabla de países. Sí, había 20 países en esa tabla. El resto eran colonias. O sea, hay cosas que realmente apena tener que estar diciendo, porque son obviedades que ni siquiera son para el primer año de la facultad, son para discutir en el secundario, para practicar algunas cosas muy obvias. Segundo, lo que él dice sobre el rol del Estado también es falso, porque ese periodo que él añora no pudo haber existido sin el Estado, porque la conquista del desierto, que fue básicamente expandirse sobre el territorio indígena, eso es el rol del Estado, es decir, el rol del Estado armado avanzando sobre la frontera. Todo lo que se ha escrito desde Oscar Oslak para acá sobre el desarrollo y la formación del Estado Nacional es el Estado Nacional el que forjó ese país que él reivindica, es la presencia del Estado. Sin Estado, y con Estado me refiero al Estado en forma de monopolio de la violencia del Estado para poner fin a las guerras civiles, etc. Esa idea de que cuanto menos Estado mejor no era la idea de la generación del 80, es decir, no se sostiene. Lo mismo con lo que dijo Mariana de la educación, o sea, uno de los ejes de esa generación que él reivindica, el Estado de orden conservador, es montar un aparato educativo que él quiere desmontar bastante abiertamente. Tercero, en el plano puramente económico,
es penoso tener que estar volviendo a discutir esto. O sea, volver a discutir si en realidad Argentina era una potencia porque se adaptaba a las ventajas comparativas que le daba la renta de la tierra. Es una especie de neo-ricardianismo que vuelve ahí. eh, Cuando pasaron 100 años de discusiones sobre teoría de la dependencia, sobre sistema mundo, sobre lo que uno quiera, es decir, venir a decir que lo, mejor, que lo que le convenía al país era seguir produciendo un monocultivo, es decir, por momentos da realmente, me genera mucha frustración, porque uno, es decir, hay algo muy básico. Sí, ese progreso argentino, como era el título del libro de Cortés Conde, ¿a qué costo? También, es decir, especialización en materias primas, etcétera. Se pueden discutir los matices, pero cuando se viene con estas cosas tan burdas, realmente es muy lamentable. Último también, esta idea de época dorada, de época en la que Argentina andaba bien y a la gente le iba bien, tampoco se sostiene por la investigación empírica. Primero, la época dorada, obviamente, ¿para quién? Es decir, cuál es la situación de la clase trabajadora en estos años, cuál es la situación de los inmigrantes en estos años, las condiciones de vivienda, las condiciones de trabajo, temas sobre los que se ha escrito infinidad de cosas en los últimos 50 años para volver a decir cosas como, bueno, en esa época se estaba mejor acá que en Francia. Y hay que volver a empezar. Entonces genera una frustración bastante grande sobre estos temas. Bueno, para cerrar, creo que este eje de debates de uso de la historia, que parecía ser el central de Milei, ha perdido cierto peso por la historia reciente y creo que si siguen pasando cosas como lo que pasó el 24 de marzo, hay que poner la atención, creo, en esas discusiones, porque son discusiones muy serias y con temas muy recientes. Estas otras que estoy trayendo son un poco más abstractas. Y por último, para cerrar, tengo para mí también que esta disputa con Milei o con el gobierno de Milei no me parece que sea en última instancia una disputa que tenga que ser intelectual o que vaya a ser eso lo que defina. Hay ciertas cosas que uno lee o que escucha o que ve de los seguidores de Milei que muestra que esto se va a resolver con bueno, la fuerza que tenga la resistencia a las medidas de ajuste de Milei. Si no vamos a conseguir presupuesto discutiendo Alberdi, quiero decir. Si va a cerrar la facultad el mes que viene, eso hay que resolverlo haciendo el paro y movilizándose, etcétera, porque no vamos lamentablemente a frenarlo convenciendo a los mileístas de que Alberdi era esto o era lo otro. Quiero decir esto para poner en su medida el alcance de lo que podemos estar discutiendo acá. Bueno, y nada, cierro acá y seguimos la discusión. Bueno, sí, Ahora Francisco. sí. Espérate un momento. Ahora sí. Pues nada, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para arrancar el debate para las dos personas que estamos aquí. Claro, esto era el pasado y presente, bueno, pasado y futuro, qué es lo que viene, ¿no? Entonces, ustedes dos como personas que han estudiado el proceso el proceso argentino desde una larga duración y han visto sus ciclos y ondulaciones. Me gustaría sus reflexiones sobre lo que puede venir, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo los cambios o digamos la situación actual de la Argentina respecto a ese viejo capitalismo que en algún momento sirvió, ¿no? Incluso durante la última época con la defensa de la industria nacional, ¿no? Y que era como parte del discurso de la posibilidad económica de salida del país. Pero ahora, si es que se da un proceso de apertura como el que está planteando Milei, posiblemente ese eje de la economía desaparezca, ¿no? Y lo digo sobre todo por el valor simbólico que tiene, ¿no? Más allá del valor real dentro del PIB. Y después también está el otro lado por la composición social de la sociedad argentina, ¿no? En ese momento en que se iba dando un desarrollo capitalista, o que la Argentina tenía un desarrollo capitalista eh, por decirlo de una forma muy simplificada, mucho más clásico, donde había una industria, también habían obreros y burgueses, ¿no? Por entendernos de forma simplificada dentro de una forma capitalista. Pero ahora tenemos un gran sector que tiene una incorporación al mercado laboral bastante compleja, en el que no sabría cómo definirlo, ¿no? ¿Cómo se puede llevar a la cargo esos dos procesos? Por un lado, un modelo de readaptación del modelo económico argentino, ¿no? Dentro de, con todo lo que tiene Milei en la cabeza y todo lo que el país es en realidad, y cómo podría adaptarse eso en un periodo de apertura, tomando en cuenta todos los insumos de Milei y todo lo que ha venido adelantando el programa económico y de todo lo que ha venido haciendo sobre todo, ¿no? Porque muchas de las cosas que ha dicho en realidad
no están ocurriendo y no sabemos si ocurrirán, ¿no? Entonces, con estas reflexiones simplemente les invito a hacer una proyección, más o menos, viendo lo que ha pasado antes, a ver si es que tenemos situaciones análogas y podemos prever de cierta forma por dónde podría darse la salida a esta crisis. Gracias. Si quieren, intervenimos en el orden de pregunta que hemos hecho y después podemos irnos turnando. Vale, muchas gracias. Gracias, Francisco. Dos preguntas interesantes que yo creo que no solo interpelan al gobierno de Milei, que ahora está sumergido en la gestión de la coyuntura y midiendo toda su legitimidad en los índices mensuales de inflación, sino a cualquier balance que se haga hoy sobre el capitalismo y la sociedad en la Argentina. Yo creo que parte del fenómeno Milei es la expresión descarnada del anacronismo de la centroizquierda en la Argentina y tal vez en América Latina, ¿no? Por un lado, porque una cosa era sostener las mieles del capitalismo nacional en la década de los 50, donde todavía existía la posibilidad de una complejización industrial que se insertara en algún momento de manera exportadora, donde se generaba mucha mano de obra, donde esos trabajadores tenían contratos de trabajo estables y protegidos. Hoy el capitalismo nacional son un conjunto de amigos del poder que tienen las ventajas de que se hayan segmentado o protegido ciertos mercados. Algunos son lo suficientemente grandes para tener alguna plantilla de trabajador formalizado, pero gran parte de la industria pequeña y mediana en la Argentina tiene unos niveles de informalidad y de explotación que difícilmente se pueden asociar a una forma de progreso colectivo. Por eso, incluso quienes tienen una vocación más desarrollista, como la que tenía Matías Culfas y el programa Argentina Productiva 2030, que gestó, digamos, en su última gestión, plantean que la reconversión de la economía argentina tiene que poder generar divisas, tiene que poder complejizar su estructura productiva no solo a través de la industria, sino también a través de la elaboración de sus diversos bienes primarios, ya no solo el agro y digamos, los cereales y la carne, sino sobre todo los minerales, el petróleo, los distintos recursos que hoy demanda el mundo y que Argentina puede aportar y puede aportar con un cierto nivel de elaboración que no sea nada más exportar materias primas. Con lo cual yo diría, primero, Milei no se está atacando tan claro como uno imaginaba, sostuvo los permisos a las importaciones, no hay una inundación de productos importados en el país. De hecho, hay una protección que sigue y los precios de los bienes siguen siendo altísimos porque siguen controlados por empresas oligopólicas de capital nacional o de capital extranjero, pero en todo caso que todavía no han sufrido ninguna política de mercado que efectivamente eh, les cambie las reglas de juego, y no sé cuánto, si eso ocurre, el impacto social va a ser mayor del que ya es. ¿Por qué? Porque como un poco evocaba Francisco, la sociedad argentina actual también ha cambiado mucho en relación con la sociedad argentina de la década de los 50 o 60. Se sigue hablando de una sociedad de clases medias amplias. Yo creo que hay un espíritu, una valoración, un apego a definirse de clase media, pero ser clase media en Argentina quiere decir cosas muy distintas. Quiere decir no llegar a fin de mes, tener una diversidad de fuentes de ingreso, dudar, las tasas de natalidad están bajando de manera estrepitosa porque no hay manera de sostener un hijo sin que suponga un gasto enorme en términos de privatización de la salud, de la educación, ¿no? Del acceso a la vivienda, que es muy difícil en la Argentina, con lo cual hay una parte de la clase media que se volvió clase media alta y está muy privatizada, y una clase media que uno puede identificar sobre todo en las provincias o en las pequeñas ciudades, donde todavía el Estado tiene, a través de sus subsidios y de sus planes de vivienda, una forma de contención que permite sostenerse a flote. Y sobre todo creo que la cuestión es repensar los sectores populares, donde hay unos niveles de informalidad que explican por qué este odio al Estado, ¿no? Esta idea de que el Estado en la Argentina es hipócrita, ¿no? Habla de justicia y de seguridad cuando el comisario es uno de los que participa en el negocio del narcotráfico, donde los jueces
venden sentencias y según en qué juzgado caiga, va a ser el resultado de ese litigio, donde muchos de los hogares de sectores populares prefieren pagar una cuota en colegio parroquial porque no quieren mandar a sus hijos al colegio público y se cierran vacantes en los colegios públicos porque no hay quien las ocupe, donde, digamos, los hospitales están totalmente colapsados. Entonces creo que hay algo de el estado actual de la sociedad argentina que es un gran desafío para enfrentar y que desgraciadamente, en lugar de pensar en cómo refundar esos servicios que de algún modo se siguen prestando y que de algún modo siguen garantizando cierto nivel de integración y de igualdad, se está pensando en destruirlo todo, ¿no? Para algunos sectores que son tal vez los más colerizados, los más frustrados, eso no va a tener consecuencias. Yo creo que las va a tener, pero tal vez no nos demos cuenta dentro de los próximos 2 meses, 6 meses, un año, sino mucho más a largo plazo, cuando sigamos viendo, ¿no?, las tasas de natalidad caer, la vuelta de ciertas enfermedades que se creían erradicadas, la situación habitacional en una situación catastrófica, ¿no? Que, insisto, son problemas que no generó Milei, sino que vienen de muy largo plazo y que las ciencias sociales vienen documentando de muy largo plazo, sin que se les pueda encontrar una solución. Bueno, la verdad, la respuesta más honesta es que no sé. No sé, no sé qué va a deparar el futuro, ni siquiera el cercano, y no sé qué va a pasar con la estructura social. Eh, las preguntas son muy buenas las que hiciste, Francisco, y tengo la misma inquietud. No sé si puedo aportar, no me especializo además en la historia reciente o en la o sociología argentina. Como historiador a veces tengo la tendencia permanente a tratar de ver a qué cosa se parece del pasado. No digo que eso sea bueno, pero es la forma en que solemos razonar. Creo que hay algo que muchos y muchas tendemos a pensar, es si esto se parece más al 99-2000 o al 90-91. ¿Sí? En estas, porque que hay una reminiscencia de la década del 90 no solo en las medidas de Milei, sino como en un espíritu, cierto clima, ¿no? Cierto clima, cierto espíritu, esto que decía Mariana, un hartazgo con la inflación, que bueno, es totalmente comprensible. Es decir, hasta el otro día me lo preguntaba en esta charla, ¿por qué Massa no sacó más? Uno podría decir, qué milagro que haya sacado en un balotaje a 45% a alguien que es el ministro de Economía con un país que tiene 250% de inflación. Pocos países del mundo gente experimenta en esta generación esas tasas de inflación, y me pasa que se lo comento a la gente y ni siquiera te pueden imaginar de lo que estamos hablando. Cuando Mariana dijo tasas moderadas en los últimos 20 años, son tasas moderadas para Argentina, porque tasas de 30% de inflación son tasas muy altas de inflación. Eh, Creo que eso es un elemento muy clave para entender, ya sea también el clima de época que había en el 90-91. A mí por momento me da la impresión de que hay un clima bastante parecido al 90-91, que son los años inmediatamente después, 1990-1991 me refiero. Eh, Cuando después de varios manotazos, ¿por qué también me hace parecer esto? Porque, cuidado, porque estos fracasos de Milei, por ejemplo, aprobar la ley o en el DNU que se lo bajan y no, Menem también tuvo un año y medio, por lo menos, de pifiarle y de no invocar un golpe, hasta que finalmente invocó, cuando metió la ley de metió la convertibilidad, que fue en el año 91, o sea, 2 años casi después de haber asumido. Es cierto que en esa época el mandato duraba 6, eso es importante, el mandato presidencial duraba 6 años. Es decir, no tengo la respuesta para lo que dijo Francisco, pero sí noto cierto paralelismo con eso. Eh, Noto también que, para bien o para mal, ya no sé, el régimen político ha mostrado una resiliencia. Es decir, viene Milei y había todo un sector que decía, bueno, Milei no va a durar 2 meses. Bueno, ya van 4. Es decir, esa idea quizá de los que vivimos el 2001, que bueno, se va a caer, el régimen político muestra una cierta resiliencia y parece prepararse para que va a durar 4 años. Mariana creo que respondió mucho mejor de lo que yo podría responder muchos de los elementos sobre esto, sobre qué va a pasar con la apertura económica. Solamente agregar ahí, tengo la impresión de que una diferencia con otros momentos históricos, eh,
es que bueno, el país ha crecido incluso me refiero demográficamente. Es decir, medidas como la que propone Milei, o como la propone, bueno, decir, bueno, que solo se puede hacer lo que es competitivo, lo que es eficiente, no sé qué. Esto lo que estoy diciendo muy brutalmente, lo dice mucho mejor gente mucho más especializada. Sí, bueno, esa medida, ponele que ese país que tiene en la cabeza Milei es un país para 15 millones de personas, pareciera para 20, no para 50. Es decir, hay un punto en el que si desmantelás todas las industrias ineficientes que lo son y desmantelás el aparato del Estado, etcétera, hay un problema que tiene Milei y que tiene cualquiera que quiera gobernar el país. Bueno, ¿y qué pensás hacer con 25 millones de personas? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué le da es decir, lo que tenemos en Argentina, me parece, es una burguesía, y no digo nada nuevo con eso también, que es totalmente parasitaria y que no es capaz de garantizar la reproducción de toda la gente que tiene en el país. Por esto no me refiero a los inmigrantes, no, me refiero a la gente que tiene ahí, ya. Es decir, uno lo escucha a Milei y a muchos de los sectores capitalistas que lo apoyan, y eh, y no se entiende qué piensan hacer con la mitad del país. No se entiende. Eh, eh, Incluso se lo dicen, se estamos viendo situaciones realmente absurdas, se lo dice el Fondo Monetario, se lo dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dice, Milei, ¿usted está seguro que quiere hacer esto? Mire que el país se le va a prender fuego. Si estamos en una situación, creo que única en la historia argentina, en la que los funcionarios del Tesoro norteamericano, el FMI, etcétera, corren por izquierda al presidente de la Argentina. Por izquierda me refiero simplemente a decirle, oiga, no será mucho, no será muy rápido. Es decir, situaciones realmente inéditas que me llevan por lo que empecé, Francisco, lamentablemente, no sé. Creo que no sé, no soy muy optimista. Si me tengo que inclinar por una sensación, no soy muy optimista, pero me aferro entonces al no sé con algo de optimismo, quizá, pero no lo sé. Pues nada, muchas gracias, Lucas y Mariana. Abrimos una pregunta, por favor. Si Lucas, perdón, Pedro nos está escribiendo una pregunta. Si, mm, porque es que no aparece todavía la pregunta. Si es que hay alguna otra pregunta, por favor, que se quiera participar para la Sí, mesa. sí, yo, bueno. Se escucha bien, ¿no? Sí, O con eco. buenas tardes desde Madrid. Yo tengo una pregunta para Lucas como historiador. Sería, ¿ha existido anteriormente algún tipo de planificador financiero? Porque yo calificaría a Javier Milei como, él se autocalifica como bueno, anarcocapitalista, libertario, eh, etcétera. Pero en realidad lo que está haciendo es una planificación financiera, por tanto, un planificador financiero que estamos viendo que los planificadores financieros son tan malos o tan dañinos como los planificadores sociales. La pregunta es clara y es complicada, en frío de contestar, lo puedo entender, pero no, no, ¿ha existido o tienes registros, tienes consciencia en este momento de que ha podido existir anteriormente en otros países? Porque yo no recuerdo, pero un planificador financiero de la magnitud de Javier Milei, gracias. Gracias. Lucas, por favor. Eh, sí, se relaciona un poco con cosas que dijo Mariana al principio, que me parecieron muy importantes. Milei, por un lado, está en esta ola, ¿no?, de nuevas derechas. Cuando ganó Milei lo saludaron primero, bueno, Vox, Geert Wilders, de acá de Holanda, Orbán, Trump, etcétera, pero tiene sus peculiaridades. La peculiaridad principal de Milei es esto que dices tú, Pedro, o sea, tiene un background, bastante peculiar, muy peculiar. Era una especie de... no es únicamente argentino esto, tampoco esta ola de lo que llaman libertarios, que para alguien que estudió el anarquismo como yo, me resulta muy triste que se esté usando la palabra libertario para hablar de esto, pero nos entendemos, esta cosa de anarcocapitalista, etcétera. No tengo realmente registro, pero debe haber algunos otros casos, no se me ocurre, seguro que no a este nivel, digamos, de presencia, porque esto que tú dices me parece muy bien, porque
no es Bolsonaro, no es Meloni, aunque es Bolsonaro y es Meloni, aunque es Trump. Su peculiaridad es esta, viene de una... y se está formando algo muy extraño en el cual ha logrado hasta popularizar estas ideas de la escuela austríaca y demás. Así es como darle las llaves del auto a un tipo que vos decís, ¿estás seguro que le estamos dando la botonera a un planificador financiero, a un timbero, diríamos en Argentina, un tipo que va ahí a apostar? Es decir, y, y por otro lado, lo que dice Mariana me pareció muy razonable. Sigue habiendo controles de importación, etcétera. Es decir, tampoco es que en estos 4 meses ha dicho, bueno, voy a hacer lo que iba a hacer yo porque le hubiera explotado en la cara en los primeros 3 días. Es decir, ha mostrado también, quizá, cierta presencia como para decir, bueno, alguna cosa tengo que hacer la semana que viene, otra cosa voy a hacer después. Pero bueno, coincido con lo que dice Pedro, puso a Toto Caputo, que es un planificador financiero al cuadrado, es decir, es simplemente un financista, un prestamista, un usurero. No sé, es una buena pregunta, habría que ver. Sospecho que debe haber algunos otros casos. Si uno no soy especialista en África, por ejemplo, o en algunos otros países de Asia, no creo que sea el único que ha pasado, que ha llegado por acá, pero es un caso muy extremo porque ha llegado presidente de la nación, de un país mediano en términos del PBI mundial, y es un experimento que lamentablemente se está haciendo con personas que son queridas por nosotros. Es decir, es muy extraño lo que está pasando y coincido con vos en que esto es un poco único. Ojalá en 10 años nos podamos reunir otra vez y charlarlo como una anécdota simplemente simpática y bueno, seguir adelante y no con otros niveles de gravedad. Veremos, veremos. Y muchas gracias, Mauro. ¿Querías hacer una pregunta, me parece? Sí, sí, perdón. Bueno, gracias de vuelta, Mariana, Lucas y las presentes. Una pregunta un poco más general, si queremos, para el pasado, tampoco tanto. Me parece que había como 3 ejes, ¿no? En términos generales, ¿no? De lo que expusieron, presentaron y hablamos. Uno relativo a la memoria, por así decirlo, y el pasado reciente, ¿no? Otro a la economía y las dificultades de Argentina para insertarse, por así decirlo, productivamente en los cambios del capitalismo post-crisis de la década del 30 o post-crisis del modelo clásico y el comienzo del modelo sustitutivo y cuánto eso duró. Y uno último, memoria y economía, que sería la historia, el mito, ¿no? Que toca fibras sensibles de la identidad argentina para dentro de Latinoamérica como para afuera, ¿no? De haber sido un gran país distinto, diferente, ¿no? Lo que en los estudios latinoamericanos se llama ¿no? La excepcionalidad argentina, ¿no? De Latin American, de Argentine Exception y demás. Y a mí, quizá porque alguna vez me dediqué al pasado reciente, a la estética, me resulta mucho más claro relativo al pasado reciente, relativo a la memoria, a cierto agotamiento del discurso de la memoria, a la estatización de los organismos de derechos humanos, a la falta de interpelación de toda la sociedad que se había logrado interpelar desde la dictadura en menor medida, pero sobre todo desde el alfonsinismo y mucho más desde el 96, eso lo puedo ver, ¿no? Inclusive cuando lo trabajábamos en grupo hablábamos de un vecino perdido, ¿no? El vecino perdido era aquel que no pensaba aquello que entre organismos de derechos humanos y el kirchnerismo, que uno lo puede haber defendido, se establecía como la verdad oficial, ¿no? La única verdad posible sobre el pasado reciente, y muchos decíamos, acá hay otras memorias, acá hay memorias subterráneas, soterradas, invisibilizadas, que no se están diciendo, pero no porque no se digan, no se piensan, ¿no? Y ese vecino perdido fue un trabajo de campo del 2010 al 2016. Sin embargo, me parece que con la economía y con la historia, quizá porque yo no me dedico a eso y no soy especialista en eso, yo encuentro más puntos negros, ¿no? O más puntos ciegos, perdón. Por un lado, con la economía, por ir separando preguntas, Mariana, preguntarte muy brevemente, es que si se puede efectivamente en ese compartir, digamos, que hay de nuevo, que hay de viejo, que hay de nuevo y que hay de viejo, viejo, que hay de nuevo, que hay de viejo, Javier, ¿cuál sería la especificidad del uso de la economía bajo el gobierno de Milei, ¿no? Porque también básicamente tengo 40 años, hago un recuerdo rápido del rol que cumplió la economía en el kirchnerismo y la década ganada económica, y no solo en el macrismo y los 40, el mejor equipo de los últimos 40 años, 70, y así para atrás, siempre la economía o el discurso sobre la economía cumplió un rol en la gobernabilidad, ¿no? En la
gobernabilidad y auto-legitimación, con independencia de que después los datos acompañaran ese discurso, ¿no? Entonces, ¿qué rol cumple el discurso sobre economía en Milei? Con esa doblez, por así decirlo, de ser un economista, pero al mismo tiempo también algo parecido a algo que desde cierto discurso crítico muchos estamos tentados a llamar un presidente panelista, ¿no? Un presidente que viene de los medios, de los paneles de televisión, pero que claramente no es solamente un presidente panelista más allá de su background económico en la escuela austríaca y demás. Pregunta para Mariana y para Lucas, volviendo al siglo XIX, ¿no? Saliendo de historia reciente y más para atrás, cuando nombrabas la singularidad de las referencias a Alberdi, me preguntaba por una figura que también me parece que define la identidad argentina, o lo que supuestamente es una identidad, subjetividad y demás, que sería Sarmiento, ¿no? La relación Alberdi-Sarmiento, inclusive con referencia a la educación pública, ¿no? Cómo, lo digo a modo de pregunta, ¿no? Afirmación, aunque sea un poco vehemente, este ahincamiento, este ahínco en Alberdi, sería o podría ser funcional a también, con diferencias y matices, desmontar una herencia sarmientina muy pregnante y muy, ¿no? muy carnal en la sociedad argentina, que es el elogio de la educación pública, el orgullo de que sea pública, de que sea bueno, de que la generación siguiente pueda alcanzar un grado de educación superior al anterior, más allá de cuánto esto se aplica o no, o que se siga aplicando en los últimos 40 años, en donde las generaciones siguen, cada generación adquiere un grado educativo superior al anterior, pero disminuye económicamente, ¿no? Nosotros ya hacíamos hace 20 años cuando estudiábamos en sociales el chiste de, sí, efectivamente, maestría, doctorado, nuestros padres no, pero estudiamos eso como forma de descenso social. Estudiamos sociología, comunicación, filosofía y demás como forma de ascenso cultural, pero descenso social. Estamos peor que nuestros padres, peor que nuestros abuelos y demás. Entonces, si te parece que esto, ¿no? La referencia más o menos fidedigna o no, Alberdi, cómo lo traiga, también juega, amén de las conocidas batallas Alberdi-Sarmiento, juega un rol en desmontar la herencia sarmientina, que inclusive desde la izquierda o de las izquierdas se mantenía, porque por más que se le criticara a Sarmiento su europeísmo, su elogio de la docente norteamericana, su proyecto de dejar el sur porque era un país grande, etc., en el orgullo, digamos, del país irigoyenista, peronista y demás, había siempre un, por así decirlo, tufillo sarmientino. Si me explico con las dos preguntas, ¿no? Gracias. Por favor, Lucas o Mariana. Bueno, si querés contesto rápido. Lucas hacía referencia a sus investigaciones. En mi tesis de doctorado yo analicé la crisis de la convertibilidad, o sea, la gestación y la crisis de la convertibilidad, que viene bastante a cuento de lo que estamos hablando, porque la Argentina salía de una situación de hiperinflación, de repente, después de varios intentos infructuosos, como bien decían, se había logrado encontrar la fórmula mágica de la estabilización que llevó a un país con 3000% de inflación a cero en unos pocos años, y donde al principio se había logrado además crecer, y que parecía que estábamos en el mejor de los mundos hasta que de repente se cayó todo a pedazos, ¿no? Y algo parecido, argumento en el segundo libro, ocurrió también con el kirchnerismo, ¿no? Parecía que estábamos en el mejor de los mundos y no había disenso, y de repente cayó la derecha y se acabó ese ciclo, ¿no? Me parece que eso también da cuenta de yo diría, me sorprenden las sorpresas a veces, ¿no? O sea, que tiene que ver con la incapacidad que tienen ciertas sociedades. Yo diría que la sociedad contemporánea hoy en general, y la Argentina desde más largo plazo, de pensar las ambigüedades, de pensar con matices, de escuchar a las disidencias, de cumplir con una promesa que se hace siempre, que es que en algún momento va a llegar la sintonía fina y entonces se van a corregir o mejorar las instituciones para adecuarlas a la función que dicen cumplir. Entonces, yo diría ahí, el discurso económico como el discurso sociopolítico en general en Argentina es muy refundacional. A veces logra ciertas refundaciones, la convertibilidad lo logró por 5 años, el kirchnerismo lo logró, ¿no? Por 5 años. Tal vez llegue el momento donde el anarcocapitalismo lo logre por 5 años. Ahora va a ser probablemente, si la lógica se continúa, a fuerza de tirar abajo de la alfombra todas las implicancias negativas que suponen esos éxitos económicos más o menos transitorios. Estabilizar en Argentina
no es tan difícil como combinar estabilidad con crecimiento sostenido, ¿no? Y en este caso, además, el gobierno ganó con un discurso bastante simple en términos económicos, que es decir, que alcanza con reducir el déficit fiscal o eliminar la emisión para que la inflación se acabe. Y en realidad se está dando cuenta, ¿no? Ahora están en unas negociaciones bastante pragmáticas con las prepagas, después de decir que no había problema con los monopolios. Hoy el gobierno está viendo cómo hace para que las prepagas dejen de aumentar, porque eso va a tener un impacto sobre el índice de precios que lo preocupa, ¿no? Entonces, y a la vez que se empieza a preocupar porque ajustó tanto que está teniendo menos recaudación de impuestos, que se sostiene sobre el IVA, y entonces va a tener que seguir ajustando más en una espiral que no se sabe dónde va a terminar, ¿no? Entonces yo diría ahí... eh, la especificidad de la economía, la verdad es que no me parece que tenga grandes originalidades, ni hoy ni en el futuro que se avecina. Sí me parece que da cuenta, como bien decía Lucas, de la enorme capacidad argentina de equivocarse siempre de la misma manera, yendo de un extremo a otro del espectro político y no pudiendo nunca convivir en la diferencia y de a partir de esas diferencias establecer algunos acuerdos de mejora que no sean esperar a que colapse el que está para que venga el que sigue, ¿no? Quería simplemente agregar algo por ahí a la pregunta hacia Lucas sobre el contrapunto eh, Sarmiento-Alberdi, que tiene que ver con la secularización. Yo creo que algo que atañe a la Argentina y al mundo hoy es que el proyecto liberal argentino, que no era un liberalismo económico, que era el liberalismo en general, tenía una impronta muy secularizante en términos de la integración de distintos contingentes, ¿no? De inmigrantes que llegaban y la escuela pública como un espacio de integración y de prosperidad. Y me parece que eso en el mundo hoy está en cuestión. Los universales están en cuestión, de los cuales nosotros, como productores de conocimientos, ¿no? En humanidades y ciencias también estamos en cuestión. Esa pretensión de algo que trascienda las convicciones y las emociones más individuales o más comunitarias. Entonces me preguntaba si también había algo de ese contrapunto o si esa parte de Alberdi Milei se la está olvidando. Em, sí, sobre esta, a ver, en este sentido yo creo que lo de Milei tiene sentido. Voy a la pregunta de Mauro, tiene sentido. O sea, no es sorprendente que haya elegido a Alberti. Porque si vos querés reivindicar, digo, ponete por un momento en las suelas de Milei, querés reivindicar ese pasado, ¿no? Ese periodo, primero, en esa época los ministros de Economía no eran famosos. Nadie, si pregunto acá, y yo ya no me los acuerdo, porque hace mucho que no estudio ese tema, a quemarropa, ¿quién era el ministro de Economía de Roca? No te acordás. Porque no era, y sin embargo, si te pregunto quiénes son los ministros de Economía de los 60, de los 70, todo el mundo se los acuerda, no así el ministro de Salud o el ministro de otras cosas. Porque el rol que tiene el ministro de Economía en Argentina es fenomenal, es casi una figura, es un segundo presidente. No es así en otros países, y no fue siempre así en Argentina, seguramente no era así en el orden conservador. Entonces ahí ya no puedes buscar una figura. Y si querés elegir una figura del orden conservador, la gran figura del orden conservador, el que tuvo éxito es Roca. Y Roca es una figura mucho más complicada. Tampoco es que Milei lo repudia a Roca. Entonces, no tenés un ministro de Economía, no tenés una figura que diga, bueno, esa es mi figura para ir a buscar. Tampoco es Roca, no vas a elegir a Juárez Selman porque terminó muy mal. Carlos Pellegrini no tiene buena fama. Y Roca fue presidente 2 veces. Entonces, ¿a dónde vas? Y bueno, Alberdi. Entonces ahí tiene sentido. Y ahí el contrapunto con Sarmiento, yo no sé a cuán a fondo va Milei en esto, en estos detalles tan de historia intelectual, pero el contrapunto, Alberti, si uno lee a Alberti, primero Alberti sabía bastante más de economía que Sarmiento, y escribía bastante peor que Sarmiento, obviamente. Si uno lee los textos de Alberti, son mucho más, sobre todo las bases, que parece ser el texto de referencia para esta gente, son textos mucho más centrados en la economía, de una manera bastante simplona, porque estamos hablando de un periodo anterior a la teoría monetarista y demás, pero está la idea, que bueno, en esa época no podía entenderla, de que si viene cierta gente, van a hacer acá lo mismo que hacían allá. Entonces, si uno lee las bases, está esta idea, una palabra, la palabra que se usa, por ejemplo, industrioso más que industrial, que no es exactamente lo mismo, que una cosa medio schumpeteriana, avant la lettre, ¿no? De que venga cierta gente que medio weberiana avant la lettre, de que venga cierta gente y por su carácter industrioso, es esforzado. Creo que ahí es donde Milei encuentra algo, ¿sí? Y no es casual que haya ido a Alberdi, porque le sirve. Eh,
¿Cuánto hay de anti-sarmientino en Alberdi? Creo que algo hay, evidentemente. También Sarmiento ha sido, digamos, construido hasta cierto nivel, pero esa vieja polémica, esa vieja tensión entre ambos, donde la idea de Sarmiento es cuanto más los educamos es mejor para el capitalismo, y la idea de Alberdi es cuanto menos los educamos en cosas inútiles es mejor para el capitalismo. Ahí Milei hace sistema con Alberdi. O sea, Milei estaría de acuerdo con lo que dijo Bertie Venegas Lynch, de que es mejor que alguien vaya a trabajar al taller que vaya a la escuela, y Alberti diría, para ser abogado, porque sobran abogados en Argentina, y lo dijo en 1850. Lo que dijo ahí hace más sistema, me parece, y si lo dice Venegas Lynch, hay que prestarle atención, porque es el que formó intelectualmente a Alberti. No digo que Alberti diga las cosas que dice Milei, que se entienda, digo que tiene lógica que haya ido a Alberti. Y lo último es esto que decía Mariana, que yo iba a decir algo parecido también. ¿Cómo juega en Milei esta reivindicación, vamos a llamarla de la generación del 80 y también en parte de la generación del 37, que son seculares? No solo eso, son anticlericales en muchos casos, son anticlericales. Son masones, son gente que va a fondo en una disputa con la iglesia. No llegó a correr sangre como en otros países latinoamericanos, pero la iglesia tuvo derrotas muy serias en Argentina en esos años. Acuérdense que a principios del siglo XX, creo que fue en 1902, se propuso una ley de divorcio y perdió por 2 votos. Por 2 votos le faltaron en el Congreso para aprobar el divorcio en Argentina en 1902. Hubo que esperar hasta 1987 después para que lo aprueben. Es decir, en eso quizá hay algo de Milei, la mochila original que traía Milei, quizá eso era así. Por otro lado, no me cierra porque dice que habla con un perro que está muerto, y que le puso el nombre de un bárbaro, o sea, Conan el Bárbaro. Es decir, sería bastante opuesto a la idea de barbarie y civilización. Es decir, no sé eso, cómo él lo resuelve. Creo que cuando daba conferencias o cuando iba a paneles estaba más preocupado por resolverlo, y ahora está ocupado haciendo otras cosas. Entonces quizá en su deriva le va a prestar menos atención. Pero hay algo místico, hay un elemento místico en el mileísmo, que no encaja, como decía Mariana, no encaja con esta reivindicación de la generación de 80 de Alberti, porque muchas cosas era esta gente, pero místicos no eran. ¿Cómo eso él lo va? Y tampoco encaja con la escuela austríaca. ¿Cómo va a ser para que encaje? Es un proceso intelectual que se me escapa, y veremos cómo hace para que encaja ese misticismo de hablo con un perro muerto, con la escuela austríaca, de un planificador financiero, como decía Pedro. ¿Cómo esas dos cosas funcionan? No sé, no lo sé. Habrá que verlo o leerlo, no sé. Pues nada, muchas gracias, Lucas. Vamos con la última pregunta que nos hace Ariadna Álvarez a través del chat y dice lo siguiente. La victoria de Milei ha abierto también la posibilidad de sacar al debate público algunos temas, la ineficiencia del Estado de ciertos ámbitos, la necesidad de actualizar el modelo liberal, etcétera, etcétera. Pone como ejemplos, que parecían vetados por el peronismo y que ahora algunas de sus figuras, incluso la propia Cristina Fernández de Kirchner, sí están afrontando. ¿Cómo valoran esta amplificación de las discusiones? ¿Creen que puede ser positiva, incluso un incentivo para que la renovación o la actualización del peronismo o las izquierdas argentinas? ¿O lejos de ello constituye más bien un corrimiento de la agenda de discusiones políticas hacia el liberalismo? Por favor, cualquiera de los dos panelistas. Puedo decir algo yo y la dejo cerrar a Mariana, Sí, por favor. para darle esa posibilidad. A ver, hay ciertas cosas que pueden ser útiles, hay ciertas discusiones que me gustaría que no se estuvieran dando. No todo me parece importante volver a discutir. Si hay que discutir si fueron 30.000 desaparecidos, a mí me parece esa discusión, no me parece una buena discusión, y no me parece que se pueda sacar nada útil de eso. Por otro lado, también decir que no es que el peronismo los hubiera vetado, no sé si coincide eso. El peronismo también ha llevado adelante, el Menem era peronista, es decir, este gobierno está lleno de peronistas. El tipo que nos vendieron en el 2015 como la garantía para que no gane Macri, o sea, Daniel Scioli, es ahora ministro o no sé qué, secretario de este gobierno. Es decir, el peronismo está en todos lados, o sea que tampoco me arriesgaría a decir que el peronismo había vetado. Sí, veo en esto en esta pregunta y en este punto, hay algo que es
Es cierto, hay una cierta, hay un cierto sector, yo creo, no lo veo tanto en la izquierda, sino un sector del progresismo, del peronismo, que parecía estar hablando, o que parecía estar hablándose a sí mismo, únicamente a sí mismo. Eh, y la situación ahora, para decirlo de una manera muy brutal, es bastante trágica. Uno encuentra progres hablando de qué barbaridad, cómo puede ser que alguien vote a Milei, y la empleada doméstica está en la cocina y votó a Milei. Duele, es duro, pero es así. Y el que le trae la pizza o el que le lleva el Rappi o el Uber votó a Milei. Esa es la situación. Esa es la situación porque es bastante claro que el voto a Milei ha sido muy generalizado en un sector muy explotado. Y hay situaciones que seguramente darán para otras discusiones de este ciclo que son muy brutales. O sea, ese sector que Mariana mencionó muy bien, de ese sector, no me gusta la palabra excluido, pero un sector muy informalizado de la clase trabajadora, ahí hay un voto muy fuerte a Milei, muy fuerte a Milei, y un rechazo muy fuerte de ese sector a lo que ven como, no sé si un Estado ineficiente, pero sí como algo un Estado que a ellos no les da nada. ¿Sí? Hay un sector de gente que dice, yo voté a Milei porque igualmente no tenía nada. Es decir, no es que se me acababa el contrato, no, yo no tenía nada. Entonces, ahí yo no sé si eso es positivo, pero sí me parece que confronta a un sector que parecía estar mirándose el ombligo y hablándose solo a sí mismo, decir, bueno, esto hay que confrontarlo, hay que discutir, porque en este sector de, del electorado, de la población, Milei hace mucha mella. Es decir, y lo mismo pasa con Donald Trump, lo mismo pasa con Wilders, acá en Holanda. Es decir, hay un sector en el que hace mucha mella. Y si simplemente se va a limitar, y digo que yo no veo tanto a la izquierda el problema, pero a la izquierda yo veo una interpelación a eso. Eh, o sea, interpelar también al votante de Milei, no a Milei, quizá, pero sí al votante de Milei, porque a Milei lo votaron muchas personas. No el 56% del país, sino el 55% de los que fueron a votar positivamente, como dijo Mariana, en un balotaje, sí, obligados, pero igualmente son muchas personas. Eh, que no son todas libertarias y no son todos ricos, sino que son la minoría. Entonces, eso, por necesidad, ahora hay que hacerlo. Y hay que salir de cierto, mirarse el ombligo y de pensar. O sea, a mí lo que me genera mucha angustia es cuando escucho gente que dice, no entiendo por qué alguien votó a mi ley. Si no, eso es muy grave. Si no lo entendemos, estamos en un problema muy serio. Suponiendo que los interlocutores de esa charla, ninguno votó a mi ley. Lo que pasa más a menudo todavía es que mucha gente dice, no entiendo cuál votó a mi ley, y el que votó a mi ley se queda callado en esa charla, no dice nada, y habla con otros que sí votaron a Milei. Pero quiero decir, es como que le diga, no entiendo por qué la gente votó a Trump. Y bueno, mejor que lo entendamos. Sentate y trata de entenderlo un poco mejor. O parate, no sé. Quiero decir, ahí hay algo que sí me parece que no sé si es positivo o no sé, pero es algo que hay que hacer. Lo que dice Ariadna, hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y creo que es la iniciativa que tuvo Mauro y el instituto también con esta charla. Hay que entenderlo, porque si no lo entendemos, la cosa va muy mal. La cosa va muy mal. Alguna hipótesis hay que tener. Ariana, por favor. Sí, coincido con todo lo que dijo Lucas y celebro la pregunta de Adriana, realmente fundamental. Por un lado, decir que es cierto que, a ver, hay una diversidad de producción cultural de la cual solo una parte formó parte del relato oficial de estos años, ¿no? Ayer estaba en una reunión y alguien decía, ay, pero hay algo de la memoria que se tendría que haber construido con más matices, es lógico que algunas víctimas hoy de la violencia armada de los 70 reivindiquen también que se las reconozca como tales. Yo decía, mirá, hubo cantidad de historiadores, Hugo Besetti, Marina Franco, que plantearon muy tempranamente que la partidización de la memoria por parte del kirchnerismo era riesgosa, que se estaban construyendo figuras que iban en detrimento de cierta conciliación y reconstrucción de la historia un poco más ecuánime. Lo mismo pasó en términos económicos, o sea, podría citarles aquí un montón de sociólogos económicos, de economistas que advirtieron sobre muchos de los riesgos que suponía seguir confiando que el boom de los commodities era eterno y que aumentar las retenciones y el empleo público era la gran solución para el desarrollo sustentable en la Argentina.
¿no? Me parece que ahí hay algo de cómo la producción cultural se vio invisibilizada por un discurso muy machacoso y el riesgo de que eso ocurra tal cual, porque estamos en el plano de la batalla cultural, digamos, se planteó en un término por el oficialismo, digamos, anterior, se está planteando en otros términos ahora, y el gran problema, Ariadna, es cuánto hay una infraestructura democrática, pública, de educación, de medios, de construcción, de debates que permitan que esas distintas producciones se expresen, se contrapongan y lleguen a una audiencia más amplia. Porque creo que parte del gran problema que tenemos es que hoy la política no puede resolverle los problemas a la gente, pero le puede compensar con canalizar su resentimiento de manera simbólica. Entonces le dice, no te preocupes, vos sos una víctima, todos los malos son aquellos, las soluciones son blanco o negro, ¿no? Entonces, me parece que parte de la trampa en la que estamos sumidos, quienes formamos parte del mundo cultural y científico en Occidente, es que esta batalla cultural nos hace perder completamente pie, nos hace perder las audiencias, nos hace perder la capacidad del pensamiento más complejo, ¿no? Nos hace perder la posibilidad de ser espacios de convivencia, como decía un poco Lucas, y de corrección frente a estos discursos más monolíticos. Yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos por delante, las ciencias sociales en Occidente y en la Argentina en particular, y el otro de los desafíos creo que es el de la representación política, ¿no? O sea, se hizo un paro tempranamente en enero en la Argentina en contra de la ley que había mandado Milei al Congreso. Lo que se logró es que se sacara el paquete impositivo, que era lo único que de algún modo amortiguaba el ajuste sobre las mayorías. Hoy hay algo de salir a negociar con los sindicatos que tienen salarios más altos, pero más poder de fuego y que de ninguna manera son representativos de lo que está pasando con la mayor parte de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para acercar un poco poder de fuego de representación con algunas propuestas más universales que contengan a los que están siendo más vulnerabilizados, ¿no? Creo que ese es otro de los grandes desafíos que tiene, y ahí diría tanto la izquierda como el peronismo en la Argentina, porque la izquierda respalda a los metrodelegados que consiguen por sus condiciones preferenciales salarios realmente mucho más altos, y a la vez a los movimientos sociales que están peleando por planes porque no hay trabajo para ofrecerles, ¿no? ¿Cómo se construye de esos espacios más de centroizquierda un discurso y un programa, ¿no?, de integración y promoción de las mayorías, que creo que es lo que falta desde hace muchos años? Así que eso es lo que tendría para decir. Muchas gracias. Con estas intervenciones, simplemente quiero agradecer a las personas que han participado, tanto a Mariana como Lucas, y también agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Pues nada, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias, Lucas, gracias, Mariana. Gracias.